Muy buenas noches. Quiero darles una cordial bienvenida a esta clase espejo, donde tenemos hoy un invitado muy especial, el doctor Sergio Daniel Conde, el ingeniero Yacine Alberto, el ingeniero David Morales y quien le habla, ingeniero Ángel Barón, docente de la Fundación Universitaria del Área Andina. Entonces, vamos a iniciar con un saludo. Doctor Sergio, adelante. Hola, buenas tardes para Colombia. Acá ya somos buenas noches. Agradezco la invitación y esperamos compartir y disfrutar estos conocimientos con los colegas. Gracias por la invitación, Ángel. Doctor, usted muy amable. Adelante, ingeniero Davis. Bueno, muy buenas noches para todos los asistentes, los que nos están acompañando en esta sesión del día de hoy. Pues digamos que les agradecemos a todos su compañía y poder de pronto que disfrutemos de esta horita de trabajo que vamos a tener acá, compartiendo con nuestros colegas de Argentina, con el doctor Sergio, y con todos ustedes que nos acompañan. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Adelante, doctor Yacine Alberto Rueda, ingeniero, perdón. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Yacine Alberto Rueda, docente de la institución del área andina y también docente de la asignatura de Ingeniería de Software 1 y 2. Entonces, estamos acá hoy reunidos precisamente para llevar esta clase espejo, esperando, pues, como dice el ingeniero Davis, pues contar pues con toda su participación y lograr llegar a sus expectativas con relación a este tema pues tan importante para ustedes. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues nosotros generalmente lo que tratamos es de hacer un panel, el cual nos permita crear conocimiento. Entonces, pues voy a iniciar con una pregunta que me parece bastante importante. Ingeniero Sergio, ¿para usted qué es la ingeniería de requerimientos? Bien, vamos a empezar un poco a romper el hielo. Justo está dentro de ingeniería de software y es el primer elemento que hay que tener en cuenta como cuando uno hace un estudio. Cuando se presenta un caso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esa ingeniería de requerimientos. Y tenemos diferentes aristas, diferentes elementos para poder documentar esos requerimientos, esa ingeniería de requerimientos. Lo primero que tenemos que saber distinguir la diferencia que tenemos entre un requerimiento funcional y un requerimiento no funcional, que es el ABC. Y ahora la pregunta es cómo conseguir esa información, cómo extraemos esa información. Lo fundamental son las técnicas de licitación que utilizamos para poder obtener esa información. ¿Qué son las técnicas de licitación? Entrevistas, cuestionarios, encuestas, es información que nos va a aportar el cliente ¿a quién? A uno que está haciendo ese reglamento, uno que está utilizando una de las técnicas. A partir de esa información, que es donde muchas veces fallan esas cositas, donde no sabemos identificar lo que es un requerimiento funcional, un requerimiento no funcional, a partir de ahí sí vamos a tener la visión para poder seguir en los próximos pasos en cómo documentar esos requerimientos funcionales y cómo documentar los requerimientos no funcionales. Entonces, primero hay que empezar por el ABC. Si no empezamos por las técnicas, aplicando bien las técnicas, nunca vamos a llegar a un buen producto. Entonces, creo que ahí es uno de los elementos que hay que tener en cuenta. Después les dejo abierto para los colegas para poder seguir avanzando y para empezar a abrir el debate de cómo, dónde documentamos, qué hacemos primero, qué nos planteamos. Tenemos una información, cuál es el camino que seguimos. Entonces, es para empezar a abrir un poquito el debate y esta clase espejo. Bueno, le doy la palabra al ingeniero Yacine si tiene que comentar algo al respecto, es decir, para usted, ¿qué es la ingeniería de requerimientos?
Sí, buenas noches. Para complementar lo que dice el ingeniero, la ingeniería de requerimientos, más que todo, pues es una disciplina dentro de la ingeniería de software que se enfoca más que todo en lo que es la identificación, en lo que es la parte del análisis, como decía el ingeniero, lo que es la parte de la documentación, lo que es la gestión de los requisitos de un sistema o el software pues, que en su momento pues, vamos a desarrollar. Digamos que se encarga también pues, de la parte de capturar, lo que es la parte de comprender las necesidades de lo que hacen básicamente los stakeholders, que son básicamente los interesados del sistema. Aquí también se incluyen lo que son lo que son los usuarios finales, lo que son los clientes, lo que es la parte de gerentes, desarrolladores. Aquí también pues implica una comunicación muy efectiva con diferentes actores, pues con el fin de que podamos garantizar una comprensión clara y precisa de lo que se espera del sistema. Gracias, ingeniero. Le doy la palabra al ingeniero Davis. Bueno, digamos que de pronto complementando lo que dice el doctor Sergio, el ingeniero Yacine, como para redondear el tema, la importancia, digamos, de conocer lo que es la ingeniería de los requerimientos, de la ingeniería de requisitos para el desarrollo de una aplicación, digamos que pienso que es uno de los puntos más importantes, o de hecho quizás el más importante. De pronto subestimamos esta parte. Quizás muchos de nosotros subestimamos esta parte porque creemos que puede ser la parte más sencilla. Pueda que sí, pueda que no, pero en realidad creo que si nosotros metemos las de caminar en el momento del análisis, de la recolección, de la identificación de los requisitos, pues lógicamente creo que nuestro proyecto no va a funcionar. Entonces digamos que esta es una responsabilidad muy importante la que realiza el analista que desarrolla o que crea o que hace el levantamiento de los requerimientos, el que hace el proceso del análisis de los requisitos, la documentación y demás. Digamos que es una responsabilidad muy grande porque pues estamos echándonos al hombro el funcionamiento del proyecto como tal. ¿Sí? De aquí dependerá lo que surja o lo que se desarrolle al final. Entonces, digamos que como para redondearlo en esas palabras. Bueno, yo doy mi aporte. Realmente me gustó mucho lo que dijo el ingeniero Yacine, que es una disciplina, y también los aportes que hace el ingeniero Sergio y el ingeniero Davis. Realmente se llama ingeniería, ¿sí? Y lo nombramos como una disciplina porque es que allí entran una serie de cuestiones que nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto, porque primero es aplicar un conocimiento. Segundo, obviamente hay que aplicar esa capacidad de análisis, valga la redundancia, que tiene el ingeniero analista, porque ¿qué sucede? Resulta que muchas veces el usuario quiere que se haga determinadas funciones, que el sistema haga estas funciones, pero no sabe expresarlo. Entonces es allí donde entra la capacidad del analista para interpretar qué es lo que quiere el interesado que se desarrolle dentro de la aplicación. Entonces allí entra una serie de conceptos y de conocimientos que se deben aplicar en el momento. Hay que tener en cuenta lo que nos dicen el ingeniero Davis y los demás compañeros. Si se hace un mal levantamiento de los requerimientos, pues obviamente nuestra aplicación no va a cumplir con lo que realmente quiere el cliente. Entonces es una parte donde el analista como tal debe de ser muy cauteloso para realizar esta actividad como tal, para cumplir con esta disciplina. Bueno, entonces vamos con esta pregunta es fundamental. Quiero que iniciemos con el ingeniero Yacine. ¿Cuál es la diferencia entre un requisito y un requerimiento de software? Bueno, siempre yo
he manifestado y les comento a mis estudiantes que en el ámbito pues, de la ingeniería del software, lo que son los términos de requisitos y requerimientos se utilizan a menudo, pues más que todo, pues, como de una manera, pues como intercambiar la información, ya que ambos, dependiendo de lo que se quiere especificar, ambos se refieren a lo que son las características y funcionalidades que un sistema o un software pues debe tener. Sin embargo, pues en algunas ocasiones se puede establecer una distinción entre ellos. Eso va a depender del contexto y básicamente pues de la terminología que utilizada en un proyecto o metodología específica. Pero sí existen algunas diferencias que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, se pueden considerar que los requisitos van a ser las necesidades o expectativas de los usuarios o interesados. Mientras que los requerimientos, pues, ya son pues más especificaciones como más precisas, son más formales y son derivadas precisamente de estos requisitos, ¿ya? Y eso es expresado pues de una forma más técnica pues y más detallada. También pueden ser descripciones más generales de un alto nivel, y estoy hablando de la parte de lo que son los requisitos, donde se definen, por ejemplo, lo que son los objetivos, también se definen funcionalidades generales de un sistema o de un software. Mientras que estos requerimientos pues, pueden ser más que todo declaraciones más específicas y más detalladas que describen, por ejemplo, las características y también restricciones y comportamientos específicos que el sistema debe tener. Gracias, ingeniero. Doctor Sergio. Me gusta mucho lo que dijo, lo que aportó recién el ingeniero Yacine. Creo que acá estamos en presencia de cuando hablamos de requisitos, que justo venimos hablando de documentación, ¿dónde podemos documentar? Que lo pide mucho en el estándar, el SRS 830. En el SR 830, la especificación de requerimientos, ahí hay, dentro de ese estándar, hay un paso muy concreto donde pide mucho avala lo que está diciendo el ingeniero Yacine, avales los requisitos, que uno tiene la posibilidad de definir esos requisitos, lo que pretendo de ese proyecto, lo que pretendo de ese software que hacer, que tiene que hacer. Entonces, comparto plenamente que es diferencia entre lo que son requisitos y lo que son requerimientos. Los requerimientos están más asociados al sistema. Por eso tenemos requerimientos funcionales y no funcionales. No funcionales son externos. Y esos requisitos es un documento muy importante que muchas veces uno lo descarta. O por el hecho de no documentar, como están de moda las metodologías ágiles, lo descartamos el SSRS, el 830. Pero es una herramienta muy válida para poder documentar esos requisitos que está hablando el ingeniero. Gracias, doctor Sergio. Adelante, Davis. Bueno, digamos que, bueno, a manera de análisis, recogiendo lo que dice el ingeniero Yacine, el doctor Sergio, podríamos decir que si vamos a enfrentar estos dos términos, ¿sí? Y vemos entonces, de acuerdo a lo que nos dicen, tenemos un término más amplio que otro, un término que recoge al otro. Cuando hablamos de ese requisito, estamos hablando de ese objetivo, por decirlo así. Sí, de pronto no es precisamente un objetivo, pero es algo que recoge lo que contiene un requerimiento. Ese requerimiento viene siendo, como lo comentaban, un poco más específico, un poco más puntual, ¿cierto? Entonces yo podría decir, bueno, vamos a trabajar, la base de datos se va a desarrollar en Oracle y bueno, podría ser uno de los requisitos, va a ser un objetivo bastante grande. Pero cuando hablamos de pronto de los requerimientos, como lo decía el doctor Sergio, de esos requerimientos no funcionales en este caso, entonces digamos que cuántas transacciones podrían desarrollarse, digamos, en tanto tiempo en esa base de datos o en ese motor de bases de datos. Entonces estamos viendo que el requisito es bastante amplio y el requerimiento está incluido dentro del requisito. Entonces digamos que podríamos identificar eso entre estos dos términos. Muchas gracias, ingeniero Davis. Yo veo que para mí, y por la experiencia de lo que he logrado desarrollar, el requisito es un detalle, mientras que el requerimiento
valga la redundancia, son funcionalidades propias de la aplicación. Por eso es que los ingenieros dicen que el requerimiento es mucho más específico, debe de ser detallado. Entonces, pues yo tengo un canal de YouTube donde explico muy bien cómo desarrollar la plantilla STD 830 con estándar y EEE, y allí se explica paso a paso cómo desarrollar el documento de requerimientos de software. ¿Por qué? Resulta que es importantísimo tener presente, y yo les comento a todas las personas, pues que realmente este documento de especificación de requerimiento es como un contrato, porque en su efecto debe de ir firmado, debe de ir aprobado, porque él dice, en este documento dice, qué hace y qué no hace el software. Importante tener en cuenta eso. Fundamental tener en cuenta esa parte. ¿Qué hace y qué no hace el software? Es decir, que tiene unas limitaciones, ¿cierto? Es muy específico y por eso, pues yo creo que ese documento es fundamental. Entonces, muchísimas gracias, ingenieros, por sus aportes. Vamos con la siguiente pregunta. Ingeniero Davis, por favor, ¿me pueden indicar cómo se pueden definir los requerimientos funcionales y no funcionales en un proyecto de software? ¿No se le escucha, ingeniero Davis? Creo que tenía el micrófono apagado, listo. Bien, como lo comentó el doctor Sergio hace un momento, pues lógicamente nuestros requerimientos se dividen en dos grandes figuras, dos grandes partes. Esos requerimientos que son la necesidad del cliente, esos requerimientos que el cliente nos indica a nosotros para nosotros poder empezar a desarrollar un proyecto. Lo que él necesita. Entonces, como para poder resumirlo en esa parte. ¿Qué necesita el cliente? ¿Qué quiere él? Y lógicamente esos requerimientos funcionales pueden ser muy amplios, pueden ser detallados. Entonces la importancia ahí es que de pronto empecemos a mirar el detalle de cada uno de esos requerimientos funcionales. Entonces, por un lado tenemos esos requerimientos funcionales, ¿sí? En donde el cliente nos solicita que el proyecto debe de tener, que el proyecto debe de hacer, que el proyecto debe de funcionar, que el proyecto debe de dar cumplimiento a ciertos objetivos de la institución, ¿sí? Y entraremos a detalle cómo necesita él las transacciones, qué tanto tiempo necesita para desarrollar sus procesos, ¿sí? ¿Qué informes, qué formularios, qué requiere el cliente, ¿sí? ¿Qué necesita? Por otra parte, vienen unos requerimientos no funcionales, y son esos requerimientos que, pues, lógicamente, emparejan con esto, por decirlo así, con estos requerimientos funcionales, porque lógicamente no podremos hacer el uno sin desarrollar el otro, porque pues dependerá mucho del uno del otro. Cuando estaba hablando ahorita, por ejemplo, el tema de las bases de datos, el usuario indica, bueno, yo quiero un proyecto rápido, que pues las consultas sean consultas 100 por minuto, qué sé yo, por poner un ejemplo. Entonces nosotros tenemos que pensar en cuál va a ser el requerimiento no funcional con respecto a eso. ¿Cuál es el mejor motor de base de datos para que eso funcione como lo quiere el cliente? Si el cliente requiere seguridad, pues ¿cuál será el mejor motor de base de datos que le establezca esa seguridad? Entonces, para indicarlo de esa manera, esos requerimientos no funcionales, pues es algo que requiere, pero de pronto el cliente a veces no lo identifica, no lo logra identificar. Eso ya está más de parte como del desarrollado. Y bueno, algunas cosas pues también podrían identificarse dentro de los requerimientos funcionales, perdón, no funcionales, de los funcionales que nos dice el cliente. Bueno, ahí les dejo algo al ingeniero Yacine y al doctor Sergio para que nos complemente. Adelante, doctor Sergio. Bien, voy a aportar algo que se está usando mucho. Comparto lo que dice el ingeniero Davis, que hoy en este momento uno define un requerimiento funcional y también cuando uno sigue avanzando, cuando uno presenta un product backlog o un sprint, se está abriendo ese requerimiento funcional en pequeñas historias de usuario, pequeños procesos. Por ejemplo, necesito registrar a un cliente. Voy a tomar un ejemplo. ¿Y qué va a consistir ese registro de clientes?
si va a consistir en validar requerimientos, validar, y ahí también empiezan a surgir requerimientos no funcionales que uno no tenía contemplado en algún momento. Que necesito que ese ingreso de clientes, ese registro me pueda funcionar en una aplicación web, en una aplicación móvil, en diferentes plataformas. Entonces, por eso ya lo vi unas cuantas veces, están empezando esos pequeños requerimientos funcionales, porque antes teníamos la costumbre de decir, bueno, damos un requerimiento funcional, registrar cliente, punto, nos quedamos ahí, pero se está empezando, y creo que es una buena incorporación al mercado, de empezar a abrir ese requerimiento funcional en diferentes pequeños historias de usuario, como lo queramos llamar. De ahí que surgen las metodologías Scrum, BAM, ese tipo de metodologías que nos permite esa agilidad, de hacer un seguimiento pequeño de ese requerimiento funcional, de cómo están compuestos ese requerimiento funcional, empezar a abrir. Lo vi unas cuantas veces y lo están aplicando muchas consultoras, por lo menos creo que es una tendencia a nivel mundial que se viene, que es empezar a abrir esos requerimientos funcionales y no quedarse solamente con la parte global de esos requerimientos funcionales. Gracias, doctor Sergio. Ingeniero Yacine. Bueno, eso es lo barra que hace de último. Que lo dicen todo y le dan a uno sin nada. Yo aquí estaba pensando, ahora que digo yo, sí, ahí me dijo todo y también lo dijo el doctor. No, sí, básicamente los funcionales pues describen más que todas esas acciones, ¿verdad? Las acciones que el sistema o software pues debe ser capaz de realizar, ¿cierto? Pensando pues en un ejemplo que es lo que venía pensando, por ejemplo, un sistema, por ejemplo, debe permitir a los usuarios iniciar sesión pues, con un nombre de usuario, una contraseña, eso es un requisito. Que el sistema pueda, por ejemplo, permitir a los usuarios crear, modificar y eliminar un registro de clientes. En cambio, en la parte de los no funcionales, básicamente pues, lo que hacen es especificar atributos y características del sistema, como dijeron ahorita. Por ejemplo, que el sistema sea capaz o que sea compatible, por ejemplo, con ciertos navegadores web, ¿ya? Que son más comunes como Chrome, Firefox, Safari, etcétera. Lo otro, por ejemplo, en un registro no funcional podría ser también que esa parte pues es fundamental y la gente pues siempre, inclusive el cliente se desespera, que son los tiempos de respuesta. Ya el tiempo de respuesta del sistema no debe ser, por ejemplo, cierto tiempo en la parte de respuesta, en situaciones, por ejemplo, de carga, por ejemplo, también en un sistema, y que también debe cumplir, por ejemplo, con ciertos estándares de seguridad, como por ejemplo lo maneja la ISO 27001. Entonces, esos registros no funcionales, pues, deben definir ciertas como restricciones y también criterios de calidad que el software debe cumplir. Entonces, básicamente, pues, eso es lo que les quería aportar. Ya me dejaron sin palabras, hermano. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, yo les comento lo siguiente. Resulta que, pues, yo soy algo inquieto y me gusta investigar porque precisamente hace un tiempo tuvimos una clase espejo donde hablábamos con el doctor Sergio Conde y la conclusión a la que llegamos es que, no sé, con el respeto de todos los ingenieros que me están acompañando en el momento, era la siguiente, que o los ingenieros no nos gusta documentar o no sabemos, ¿vale? Es una cuestión en que no estoy juzgando, sino que estoy comentando la conclusión que llegamos. Entonces, precisamente por eso es que hoy en día ya hay unas certificaciones en documentación de software, a pesar de que las metodologías ágiles casi no documentan, pero les voy a contar lo siguiente. Dentro de las buenas prácticas y lo que yo les menciono allí en la plantilla, en la explicación de la plantilla, es que es muy sencillo, vea, un requerimiento funcional debe tener una descripción de lo que es el requerimiento, ¿cierto? ¿Qué hace ese requerimiento? Debe tener unos datos de entrada, el proceso que se hace en esos datos, unas salidas, no unas, sino unas salidas,
y en su efecto unos requerimientos no funcionales que esto redondea todo. Es decir, todo el requerimiento funcional. No son por aparte, sino que cada requerimiento funcional tiene unos requerimientos no funcionales. Entonces ustedes dirán, ¿por qué? Sencillo. Imagínense que como estos requerimientos manejan transacciones, manejan datos, etcétera, etcétera, entonces hoy en día tenemos muchas amenazas latentes. Entonces, ahí nos van a dar unas especificaciones como decía el ingeniero Davis, por ejemplo, uno de bases de datos, que este proceso dure 2 segundos en almacenarse en la base de datos, ¿cierto? De seguridad, que sea encriptada la información, que las llaves, las primary keys sean encriptadas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental tener en cuenta esa parte. Hoy en día deberíamos de preocuparnos mucho por la documentación del software, a pesar de que yo sé que, es decir, hay un auge de esas metodologías ágiles, son vigentes y las empresas quieren los proyectos para allá, pero es que nosotros, como ingenieros de sistemas, tenemos que, en cierta medida, exigir esa parte cuando seamos líderes de proyectos de desarrollo. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Doctor Sergio, ¿cómo se pueden priorizar los requerimientos de software y por qué es importante hacerlo? Bien, muy buena pregunta, que son errores que también suelen pasar. Muy buena pregunta. Por ejemplo, el caso típico que pongo, necesito sacar un turno en una clínica. Vamos a tomar ejemplo simple. No puedo sacar un turno si no tengo los datos del médico. El turno es el último requerimiento que tengo que priorizar. Ojo, parece el primero, pero es el último requerimiento. Si no tengo los datos del médico, la especialidad del médico, tenemos obra social acá. Las obras sociales es la que permite acceder o sin obra social. Depende la clínica donde voy. Si no tengo la obra social, los datos de la obra social, recién ahí puedo llegar a elegir el horario. Entonces, ahí tengo que empezar a ver la prioridad de lo que necesito. Si no tengo la historia clínica del paciente, ¿qué paciente? Para que le llegue al médico. Ahí tengo que empezar a ver la prioridad de esos requerimientos funcionales de acuerdo a qué, al caso que estoy analizando. No puedo decir, voy a crear primero, armar el registro de turnos si no tengo los datos del médico, no tengo la especialidad del médico, no tengo la obra social, no tengo la historia clínica. Entonces, son elementos que hay que tener muy en cuenta en el momento de tomar esa prioridad, de definir esos requerimientos funcionales, que es donde muchas veces fallamos, ¿sí? Completamente de acuerdo, Ángel, lo que dice, falta documentación. Estamos en una era que nos exige no documentar, pero creo que venimos de una generación que nos decían, si no documentas, te vas a equivocar, vas a cometer miles de errores. Entonces, respetemos las metodologías ágiles, pero no nos dejemos por el hecho de no documentar, cometer errores. Después nos quejamos por qué los proyectos no se cumplen en tiempo y forma. ¿Por qué no se cumplen con el tiempo estimado? Entonces, quizás podemos empezar a hacer un equilibrio entre lo que es documentar y no documentar. Adelante, ingeniero Yacine. Esa parte de la documentación, con relación a lo que ahorita dijo el ingeniero Ángel, que si nos gustaba o de pronto, como decíamos por ahí, nos da flojera como documentar, realmente pues la mayoría de veces, yo creo que más que todo es eso, como que les da pereza documentar y es una de las es de vital importancia pues documentar inclusive hasta el mismo código. Esa priorización de requerimientos de software, yo diría que es un proceso crítico en el desarrollo de software, porque es la parte donde implica, como decía el doctor, la parte de la clasificación de esos requisitos, ¿ya? De acuerdo a su importancia, de acuerdo a su valor, inclusive para el proyecto.
Y esto pues inclusive nos va a ayudar a nosotros, nos va a ayudar a lo que es el desarrollo de software, a enfocarse en lo que son más que todo las funcionalidades, lo que son las características más críticas y valiosas para los usuarios, ¿ya? Y obviamente también para el negocio. Aquí pues hay que identificar una serie de aspectos que deben ser pues muy importantes y muy relevantes a la hora pues de desarrollar nuestro producto, nuestra aplicación. Es un proceso muy importante porque realmente esto nos permite a nosotros enfocarnos más que todo en esas funcionalidades y en esas características que son más críticas y que son valiosas para el proyecto. Gracias, ingeniero Yacine. Adelante, ingeniero Davis. Bueno, yo pienso que de pronto debemos también involucrar aquí al cliente, al usuario final. Digamos que es lo más importante de todo esto, ¿no? Estamos dirigiendo un proyecto a un objetivo específico. Quien requiere, quien lo va a utilizar, quien lo va a probar, quien lo va a manejar todo el tiempo va a ser el cliente. Pues lógicamente yo creo que ahí hay algo importante y el mayor valor que le podemos dar, ¿sí? La priorización es el valor del software o el valor del requerimiento. ¿Sí? Digamos que entre más puntual, más exacto, ¿sí? Y más coherente y más claro sea ese requerimiento, lógicamente, pues el valor agregado que va a tener eso en la construcción de la aplicación o la construcción del desarrollo del software, ¿sí? Lógicamente va a tener un valor agregado, va a tener un valor muy fuerte y lógicamente pues se va a dar en el punto que requiere el cliente, que es que se le desarrolle su aplicación tal como la requiere, tal como la necesita y que no le vaya a fallar. Entonces, por eso digamos que es muy importante que se prioricen temas como, por ejemplo, el valor de cada una de esos requerimientos que nosotros, digamos que recolectamos dentro del proceso de recolección de información, de recolección de requerimientos. Entonces, digamos que ese puede ser un punto muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo para acotar lo siguiente, ya les doy la palabra a los estudiantes, inclusive hay preguntas y acotaciones, ya les doy la palabra. Quiero hacer mi intervención. Bueno, yo priorizo los requerimientos de un software porque es que resulta que inicialmente se crea un documento de requerimientos y en ocasiones, es decir, generalmente siempre se empiezan a agotar los recursos para el proyecto. Es decir, usted tiene una estimación en costos de un proyecto y posiblemente siempre nos van a pedir que rebajemos o en su efecto nos van a decir, bueno, ¿y qué pasa si suprimimos algunos requerimientos? Entonces, pues obviamente si nosotros tenemos una priorización y vamos a tener en cuenta los requerimientos funcionales más importantes, más relevantes, teniendo en cuenta lo que yo les digo, cada requerimiento funcional lleva inmerso unos requerimientos no funcionales, que eso vaya de la mano. Entonces, ¿qué sucede? Pues en el momento en que se tengan que recortar algunos requerimientos, pues obviamente eh, se pueden suprimir algunos que no sean tan críticos, es decir, que no sean tan relevantes para el software. Esa es una realidad, ¿no? Siempre nos piden esa parte. Que haya, es decir, por eso es que uno en una propuesta debe haber una tolerancia, generalmente se deja entre un 20 y un 25%. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que un software vale 50 millones de pesos. Usted hace todos los cálculos y de cuesta 50 millones de pesos, pues tiene que aumentar el 25%, es decir, 65 millones, esto con el objeto de qué? De que si le van a suprimir al presupuesto, pues obviamente usted pueda desarrollarlo medianamente tranquilo, entre comillas. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer unas acotaciones. Matthew Ruiz Mesa dice que él cree que la experiencia de desarrollar que creemos tener nos hace no darle importancia a la documentación. Es decir, que como tenemos tanta experiencia, uno cree que
posiblemente no es necesaria la documentación. Aquí nos hacen una pregunta y es para el profesional que quiera, por favor, responderla. Dice, comercialmente, ¿cómo se debe tratar el tema de la necesidad de documentación de los proyectos de software versus el tiempo de desarrollo del mismo? Mientras ustedes lo van pensando, yo les voy a explicar un poco al compañero. Lo que sucede es que uno, cuando va a emprender un proyecto de estos, dentro del presupuesto se incluyen todos estos procesos, la documentación y el desarrollo. Precisamente por eso se debe de contratar una persona que conozca de documentación. Mire un ejemplo sencillo. Hay veces los estudiantes, perdóneme que les diga así como tan directamente, ellos dicen, no, profe, es que yo me enfoco en el desarrollo. Cuando uno los pone, hagamos un diseño, ¿cierto?, de un software utilizando estos diagramas UML. Entonces ellos dicen, no, profe, es que yo conozco es de desarrollo, yo no le dedico tiempo al diseño. Y entonces siempre les pregunto, ¿y qué ocurre si yo les paso un diseño y le digo, desarróllenme en un software? Pues se supone que usted debe de identificar y de entender estos diagramas, qué son los casos de uso, qué son los diagramas de clases, de componentes, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos cosas deben de ir de la mano, tanto el conocer el lenguaje de desarrollo, las herramientas de desarrollo, y en su efecto en interpretar estos diagramas, el diseño, y en su efecto, pues fundamentarse en el documento de requerimientos. ¿Vale? Adelante, David. Bueno, si te complemento ahí, ingeniero, de pronto creo que tú mismo lo habías dicho hace ratico, y es que a veces nos da pereza, no sé, algo ocurre, pero en el momento de la documentación creemos que en realidad eso no vale. Y nos da dolor de cabeza el tema de la documentación, le huimos al tema de la documentación. Decimos, hombre, me he hecho más del tiempo documentando que programando. Entonces, digamos que ese tipo de cosas suele ocurrir, pero en realidad esto, digamos que hay que hacerlo. Hoy la necesidad de la empresa es que le dejemos todos los requerimientos organizados, sustentados, analizados, documentados. Eso hay que hacerlo. Definitivamente eso es uno de los aspectos más importantes y que lo estamos, o lo queremos, no lo podemos, lo queremos pasar por alto, pero no, eso no se puede. Listo. Gracias, ingeniero. Vamos a también, si cambiamos de profesión y nos vamos a arquitectura y se nos ocurre construir un puente, vamos a construir un puente y después lo comparamos qué pasa con el sistema. Si no hacemos ese maquetado del puente y nos largamos a hacer sin documentar ese maquetado, nos largamos a construir un puente, nos saldrá un puente o nos puede llegar a salir cualquier cosa. Estamos documentando versus desarrollo. Creo que el riesgo que estamos asumiendo es mucho si nos largamos a construir un puente sin documentar. Entonces, si una profesión está tomando esa documentación como base, ¿por qué está pasando en el sistema que no le damos importancia? Quizás es otra pregunta. Entonces, para plantearnos. Entonces, creo, como están diciendo los colegas, que necesitamos que haya un complemento. Una cosa no se puede despegar de la otra. Si no documentamos, ponemos el riesgo de que cuando mostremos el producto final, que salga cualquier cosa menos lo pretendido por el cliente. Correcto, sí, señor. Sí, claro, es una forma de soportar precisamente el levantamiento de las especificaciones funcionales en la parte de requerimientos. Y como usted decía, en el ejemplo de la arquitectura, por ejemplo, en el diseño de un edificio, la documentación que es digamos, la parte del plano, la parte del diseño que se hace, cómo hace, por ejemplo, el maestro de obra, cómo hace, por ejemplo, el ingeniero civil inclusive, para identificar dónde están, por ejemplo, por decir un ejemplo,
la tubería del agua del apartamento X, ¿por dónde va? A la hora de un mantenimiento, ¿cómo hacen para identificar en qué posición quedó? Si no tienen esa documentación o no han hecho, por ejemplo, esa definición de esas especificaciones, pues va a ser muy difícil encontrarlo. Igual pasa con el software. Si tú tienes un software documentado, ¿sí? A la hora del mantenimiento, pues es mucho más fácil encontrar dónde puedo hacer ese tipo de movimientos o ese tipo de cambios que debo hacer o estructurar dentro de una aplicación. Entonces, por eso también es muy importante hacerlo. Muchísimas gracias, ingeniero. Cristian Bustos pregunta lo siguiente: ¿podemos seguir un paso a paso específico, sí, para documentar un software? Sí, claro, es que precisamente por eso es que es importante conocer de metodologías de desarrollo de software, porque ellas allí nos van indicando cuáles son las actividades que se van a hacer. Precisamente eso es lo fundamental de conocer uno una metodología de desarrollo. Mire que nosotros tenemos, los ingenieros de la vieja guardia, nos tuvimos una fundamentación con el modelo clásico de Roger Prisman y como iba, es decir, usted mira que es el modelo en cascada que todo el mundo conoce y nos va diciendo paso a paso. Y si ustedes hacen una comparación de todas las metodologías que hay hoy en día, que hay más de 100 metodologías, ¿qué sucede? Resulta que esas metodologías adaptan esas mismas fases, pero cada una la desarrolla de otra manera. Entonces es muy importante tener en cuenta esa, esa cuestión de que se deben de quemar todos esos pasos. Es fundamental tener en cuenta esa parte. Y aquí nos hace una acotación, eh, Kelly, dice que la priorización se debe dar de acuerdo a una negociación entre... Sí, claro, claro que sí. Kelly, de eso se trata. Uno negocia los requerimientos, por eso le digo que cuando se priorizan, ¿sí? Nosotros que somos los ingenieros, yo le digo a mis estudiantes, tenga en cuenta que el cliente le podrá pedir unas cosas, pero hay veces que uno no puede permitir que el cliente vaya a sobrepasar. ¿En qué sentido? Porque es que nosotros somos los que conocemos, nosotros somos los que tenemos la sabiduría y hay cosas que no se pueden hacer porque va en contra de los criterios éticos de nuestra profesión o por muchos otros aspectos. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que nosotros somos quienes llevamos la batuta. Haga de cuenta como cuando usted va donde el médico. El médico le dice, hermano, usted tiene que tomarse esta y esta y esta medicina. Usted no va a pasar por encima de él y le dice, no, yo no me la tomo por esto y esto, porque él dice, bueno, no es mi responsabilidad, yo a usted le estoy recomendando que se haga este tratamiento y si usted no lo sigue al pie de la letra, pues ya es su problema, ¿cierto? Entonces es más o menos eso. Voy a darle la palabra a Santiago, que tiene la mano levantada. Por favor, tratemos de ser muy concretos. Adelante, Santiago. Buenas noches. Pues me gustaría que como que en estos espacios se programara más, ¿sí me entiendes? O sea, no hablar como tanto de la parte documental, sino como dar un ejemplo y programar como tal, que es lo que nunca he visto en una reunión de estas, pues. Gracias, Santiago. Bueno, aquí nos dice Jesús Fuenmayor Toar que aprendimos a diseñar, programar y documentándonos. Vale, muchas gracias. Entonces, lo que pasa es que si estamos hablando de requerimientos de software, no podemos meterle temas de programación, ¿vale? Importante que tengan en cuenta esa parte. Una pregunta para el ingeniero Yacine. ¿Cuáles son los riesgos asociados con una mala definición de requerimientos en un proyecto de software? No hay audio, ingeniero. Ahora sí, ya sí, sí estaba, tenía desconectado el... Bueno, una mala definición
de requerimientos en un proyecto de software, pues eso nos puede llevar a nosotros a una serie de riesgos y de desafíos, como pueden ser, por ejemplo, lo que es la parte de malentendidos y expectativas que puedan ser no cumplidas. Si los requerimientos no se definen adecuadamente, pues puede haber malentendido entre lo que son los desarrolladores, los mismos usuarios y otras personas pues, que estén interesadas en la parte del desarrollo de software. Esto puede resultar básicamente en soluciones que no van a cumplir con las expectativas o necesidades reales de los usuarios. Y eso nos va a llevar pues a la insatisfacción del cliente y básicamente pues a la entrega del producto como tal, que puede ser que no sea útil o que inclusive no sea ni siquiera deseado. También nos puede aumentar, por ejemplo, la parte de los costos. Eso también nos puede perjudicar mucho. Retrasos en la parte de la entrega de los proyectos. También puede faltar la parte de lo que es la escalabilidad, la parte de flexibilidad. Si los requisitos no se definen pues correctamente desde un principio, es probable pues que el software resultante pueda carecer de esa escalabilidad y de esa flexibilidad. Esto significa pues que el software puede tener dificultades pues para adaptarse a las necesidades que se quieran plantear más adelante. O sea, en cambios que pueden ser significativos o que existen reconstrucciones completas en la parte del software. Y también influye mucho en algo muy importante que es la calidad eficiente del software. Gracias, ingeniero Yacine. Adelante, ingeniero Sergio. Perdón, doctor Sergio. Sí, quiero complementar un concepto que dijiste que es muy importante, Ángel, que se ha dicho acá, que es el tema de los modelos de desarrollo. Fuera de la metodología que utilicemos. Utilizamos una metodología ágil y estoy hablando también de lo que está pasando en la corriente europea. Por colegas que están trabajando que están viviendo en España, que están trabajando para Holanda, están trabajando para Alemania. ¿Cómo están trabajando? El tema de la documentación. Por ahí y está un poco también englobando todas las preguntas que están haciendo, que está enfocado a eso. Tengo una metodología ágil que estoy aplicando, pero llega un momento del modelo de desarrollo. ¿Cuál utilizamos? Entonces, ¿con qué se están encontrando? Interactivo, incremental, que no es lo mismo que la metodología ágil, si bien tiene unos principios, el modelo interactivo incremental tiene sus propias fases, y eso hay que tener en claro. Usan ese modelo interactivo incremental por el tema de los tiempos, que aparte como voy haciendo versión tras versión. Pero ¿qué pasa cuando tengo muchos elementos jurídicos, muchas pautas, muchas disposiciones, muchos requisitos, como estaba diciendo por ahí el ingeniero? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo descartamos, lo dejamos de lado? Entonces, ¿qué están usando? Y ahí apoyo lo que dice la postura de Ángel. Se está tomando de nuevo el concepto de cascada, el modelo de proceso de cascada, el modelo de desarrollo de cascada, donde estoy plasmando ese tipo de cositas, para que me queden claros cuáles son esas disposiciones legales, cuáles son esos requisitos finitos que no le damos importancia, y cascada, como es un ciclo de vida secuencial, me permite descubrir esa falla. Entonces están haciendo un sistema híbrido, donde están tomando interactivo incrementado por un lado y por otro lado lo están complementando ¿con qué? Con cascada. Estamos volviendo a las fuentes de donde partimos. Entonces es válido tener en cuenta hacia dónde vamos, qué, porque si nos olvidamos en el modelo de cuando estamos desarrollando algún elemento que no le damos importancia, el resultado final está lo que decía el ingeniero, perdemos calidad, perdemos eficiencia, perdemos seguridad. Entonces creo que ahí está también uno de los secretos de hacer una buena ingeniería de requerimientos. Adelante, ingeniero Davis. Bueno, como dijo el profe Yacine, creo que todos lo dijeron. Sin embargo, como que retomando las palabras del ingeniero Yacine, del doctor Sergio, ahí lo más importante es, digamos que, cumplirle al cliente, ¿no? Eso digamos que es lo más importante.
y el desarrollo del software puede ser totalmente incorrecto, sí. Digamos que no, si hacemos una mala definición, una mala recolección, un mal análisis de la información, un mal tratamiento, desarrollo de los requerimientos, una mala presentación de los requerimientos, pues nos van a llevar a un caos. Sí, eso nos puede afectar a nosotros como desarrolladores, como ingenieros, a nuestra propia, a la profesión que tenemos como desarrolladores o como ingenieros de requisitos. Entonces eso, digamos que puede afectar mucho, tanto al cliente como a nosotros mismos. Gracias, ingeniero Davis. Bueno, yo les comento lo siguiente. Realmente la documentación es fundamental. Si hay veces cometemos errores teniendo la documentación, imagínese la cantidad de inconvenientes que se pueden presentar si no documentamos, partiendo desde allí. Y lo que sucede es lo siguiente, resulta que la documentación prácticamente es de las cosas más valiosas del software. Hace algunos años trabajamos con una herramienta case que se llama el Power Designer. Tuve la oportunidad de trabajarla en varios proyectos. Lo que sucede es que el licenciamiento de esta herramienta es demasiado costosa. Y esto tenía 3 partes: el data, el process y el desarrollo. Entonces nosotros allí, ¿qué hacíamos? En el data se describía las funcionalidades del sistema como tal, es decir, los requerimientos. En el process, o sea, procesos, se hacía la parte del diseño y a su vez, esta traía una herramienta que se llama Power Builder, que es la herramienta de desarrollo. ¿Qué había que hacer con esta herramienta? Si usted cometía un error en el data, le tocaba a uno eliminar el proyecto y arrancar de cero. Es decir, primero se documentaba a mano, en un documento físico a mano, usted sacaba los requerimientos, ¿cierto? A mano hacia el diseño y ahí sí lo pasaba a la herramienta. Si usted se llega a equivocar, tenía que eliminarlo. ¿Por qué? Porque usted llegaba y le daba a guardar y él no le mostraba ningún error. Más adelante, cuando usted miraba 5.000, 7.000 errores y usted decía, pero ¿cómo si yo lo hice paso a paso? Yo me acuerdo que me equivoqué allí, lo eliminé. No, tocaba eliminar el proyecto por completo y volver a arrancar desde cero. Cuando usted terminaba ese proceso en el diseño y la herramienta le aceptaba que no tenía ningún error, haga de cuenta, eso era como compilar un software en lenguaje C, en C++, usted compilaba y no le mostraba ningún error, usted decía, ya tengo mi proyecto listo, ya tengo los requerimientos y tengo el diseño y ya puedo utilizar la herramienta de desarrollo que quiera. Vuelvo y le repito, desafortunadamente esa documentación muy costosa. Entonces, eso es lo que ocurre. Muchas veces se documentan estos proyectos, puede ser por el tema de los costos. Aparte de eso, yo sé que hay muy poquito profesional que se ha certificado en documentación de software. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Bueno, vamos con la siguiente pregunta para el ingeniero Yacine. Quería complementar, perdón, Ángel, una cosa Dale, también dale. muy importante que no hay que dejar de lado y que va asociado también a eso es lo del alcance. Los requerimientos también nos dan el alcance del proyecto, el alcance del software. Y por eso también es importante la documentación, porque es que si no definimos, de salida empezamos a documentar con los requerimientos inclusive, no podemos definir el alcance del proyecto. ¿Ustedes se imaginan trabajar en un proyecto que no tenga definido el alcance? Cada vez que vayas a la empresa o vayas al cliente te va a aumentar o te va a poner o te va a agregar algo más.
al software, lo cual lo va a hacer inclusive acabarlo en el tiempo determinado que se establece al principio. Ojo con eso. Sí, claro, claro. Precisamente, ingeniero, eso era lo que yo les comentaba. Un documento de requerimientos dice qué hace el software y qué no hace. Muy claramente ustedes pueden mirar la plantilla en la que yo les comparto allí en el video de YouTube, y ahí dice muy claramente qué hace y qué no hace. Por ejemplo, si le van a pedir que genere documentos de auditoría, pues muy claramente ahí va a decir no contemplado, no contempla. Allí tiene los protocolos de comunicación, los temas de seguridad, una cantidad de aspectos que la gente queda un poco preocupada de ver que el documento es muy completo. Entonces, pues es una recomendación y sí me gustaría que por lo menos vieran ese video, y quienes requieran de la plantilla, yo con mucho gusto se las comparto. Vamos a leer la acotación de Kelly Urrea Verdugo. Dice: siempre debe haber un intermediario entre el equipo de desarrollo y el cliente final. Este rol actualmente no recuerdo cómo se llama, pero es el que nos ayudará en la comunicación entre estas dos partes. Es como el que yo le digo traductor o intercomunicador, y nos ayudará en la negociación y evitar reprocesos en la vida de la construcción del desarrollo, pérdidas para el cliente final, entre otras cosas más valiosas como el tiempo del personal humano y costos económicos si no se documenta. Claro que sí, Kelly, muchísimas gracias. Generalmente, independientemente de la metodología de desarrollo de software, debe de haber un líder del proyecto y, en su efecto, un analista. La mayoría de las veces yo considero que el líder del proyecto, pues como él debe de conocer de todos los procesos, debería ser la persona negociadora allí. Y para poder negociar esos requerimientos, pues debe de ser una persona que tenga una capacidad de análisis, de que conozca cómo se desarrolla realmente un proyecto, porque si usted se va a ir a negociar unos requerimientos y no tiene el conocimiento adecuado, pues posiblemente va a resultar perdiendo. Yo le he dicho a mis estudiantes lo siguiente: resulta que el documento de requerimientos se firma para poder iniciar el proceso de desarrollo, ¿cierto? ¿Qué sucede? Más adelante, posiblemente quieran agregar más requerimientos. Se puede negociar. Se tiene ese documento y, fundamentado en ese documento, o posiblemente puedan haber unos cambios en esos requerimientos, como a la vez se puedan adicionar. Pero quiero que tengan en cuenta que es muy importante tener en cuenta el valor económico de esos requerimientos, porque si no tenemos la capacidad o el conocimiento, esto nos puede generar pérdidas. Muy importante eso. Ahora, otra cosa que quiero que tengamos en cuenta frente a la parte ética. Nosotros no debemos tratar de aprovecharnos de los clientes, ¿cierto? Cuando se desarrolla un proyecto, se hace un contrato de estos, deben de ganar las dos partes. Nosotros como líderes del proyecto o el equipo de desarrollo, y la organización como tal también debe tener un beneficio. Bueno, entonces ya se nos acaba el tiempo, vamos a la última. Creo que podemos dejar un mensaje que se está haciendo eco en el auditorio: la importancia de la documentación. Creo que me parece que estamos dando un mensaje sin ponernos de acuerdo, sin hacer un ensayo, que la necesidad de la documentación es el mensaje que estamos dejando hoy en esta clase espejo. No sé qué opinan los colegas, que mucho apuntamos a esa documentación y a esa, la importancia de documentar, la importancia, y lo que decía recién Ángel, la estimación, el costo, saber documentar. Entonces creo que es un mensaje, un buen cierre para reflexionar y estar abierto a los nuevos cambios. Alguien hablaba de inteligencia artificial y de las herramientas, es para debatir en otra, así que en otro encuentro podemos debatir sobre esa inteligencia artificial que pasa con la parte del sistema. Pero hoy creo que Bueno, es un mensaje que estamos bueno, dejando. muchísimas gracias
a todos por la asistencia. Ofrezco excusas porque pues hay veces el tiempo es una premura. Es un agrado para mí contar con la intervención de estos profesionales, del doctor Sergio, del ingeniero Yacine, del ingeniero David Morales, quienes nos aportan muy buenos conocimientos. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a darle la palabra a Jason y terminamos. Muchas gracias. Adelante, Jason. Gracias. Aquí en Bogotá, Colombia, existe un programa desarrollado por las bibliotecas distritales en los que son talleres de creación literaria. Básicamente se trabaja sobre un tema y se le da la libertad a los participantes. Desde hace varios años participé en ellos y sé que todavía se realiza. Y al final de cada sesión se comparten los productos finales de cada uno de los usuarios o los asistentes. En esto, haciendo relación al comentario que hizo un compañero de que más programación y menos charla, menos documentación. Entonces, tratando de enfocarlo por el otro lado, de que a la hora de generar estos espacios se ponga un ejemplo específico y un ejemplo práctico, y entonces a partir de eso se puedan generar documentos de requerimientos o una simulación y se entienda al mismo tiempo la necesidad de desarrollar este tipo de documentos. Gracias. Muy bien, Jason, muchas gracias. Pues lo que sucede es lo siguiente. Resulta que como nosotros tenemos una asignatura, ¿cierto? Que se llama Ingeniería del Software 1, Ingeniería del Software 2. Entonces, allí se abordan estos temas. Precisamente es una disciplina como tal, entonces eso no se va a abordar en una sesión de 1 hora, ¿vale? Por favor, les recomiendo a todos diligenciar la asistencia y en su efecto me pueden agregar aquí en una columnita aparte si les gustó la charla. Enseguida donde dice país, entonces percepción le voy a colocar aquí. Entonces, ustedes definen si les gustó o no, es decir, digan, como dice aquí Kelly, que le pareció, que le encantó, entonces, pues eso. Muchísimas gracias, ingenieros, ingeniero Yacine, por acompañarme en esta sesión, también por participar en estas iniciativas. Muchas gracias, ingeniero David Morales, por acompañarnos en este espacio. Pero un saludo muy especial para el doctor Sergio Daniel Conde, quien ha tenido la disposición desde Argentina, desde la Universidad de La Matanza, en acompañarnos en estos temas tan fundamentales. Entonces, pues nada, agradecerles y invitar a los estudiantes para estas sesiones que posiblemente más adelante vamos a seguir creando para mejorar nuestro contexto académico. Entonces, Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Siglo XXI, Universidad Nacional Arturo Jauretche. Así que para que no se enojen las universidades, pero son 3 universidades. Gracias por la invitación, gracias a los estudiantes, a los colegas de Argentina que se conectaron y por habernos escuchado. A todos. Pero los colegas de Argentina no nos llenaron la asistencia. Eso sería fundamental que nos colaboraran con esa parte. Bueno, yo digamos que también quiero decirles pues que estamos muy agradecidos desde la universidad con la participación de todos ustedes, darle las gracias al doctor Sergio, ya que esta es nuestra segunda conferencia que trabajamos juntos el semestre pasado. Y digamos que muy agradecido con pues su aporte siempre en estas charlas, espectacular. Gracias al profe Yacine, gracias al ingeniero Ángel
por su invitación a este gran evento. ¿Listo? Ok, sí señor, muchas gracias. Juan Ignacio dice que presente de Argentina, Mariano Villegas, muchas gracias, muchas gracias. Ustedes no saben lo valioso que es que nos colaboren llenando la asistencia. Bueno, Daniel tiene una preguntita.